Buenas tardes. Vaya abriendo su Biblia en Lucas capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9, verso 1. Y Jesús comisionó y envió a los 12 discípulos, ¿verdad? Alimentó a los 5,000, expulsó demonios de un hijo único, se dirigió a Jerusalén y estableció la prueba para el discipulado. Y todos los eventos de este capítulo 9 están registrados en los otros evangelios sinópticos, ¿verdad? El Señor había realizado milagros en todas las áreas de la vida, en los ámbitos físico, espiritual, natural y sobrenatural. Y con estos antecedentes envió a sus discípulos a cumplir su misión. Y ahí en el verso 1, ¿verdad? Leamos lo que dice el verso 1, dice que, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad ¿sobre cuántos demonios? Sobre todos los demonios. ¿Y para qué más? Para sanar enfermedades, ¿sí? Y dice que reunió a los discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Cuando el Señor se encontraba aquí en la tierra, les dio a sus apóstoles el don de sanidad, que era uno de los dones señales, ¿verdad? Sirvió como credencial de los apóstoles para demostrar que ellos eran quienes afirmaban ser. Cuando la iglesia se estableció antes que el Nuevo Testamento estuviese fijado en forma escrita, la señal que identificaba a un apóstol era el hecho de tener los dones señales. Pedro y Pablo podían sanar enfermos o restaurar muertos a la vida. Esto era una prueba de que eran verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo. Mire, usted sabe que en los tiempos actuales se ha dado una apostolitis impresionante. Ahora todo el mundo ya se pone apóstol. O sea, si usted ve ahí, no, pues que el apóstol Juan Pérez, ¿no? Y el apóstol no sé quién. Si usted se mete a páginas como, por ejemplo, digo, ¿y qué tiene? Digo, no estoy hablando mal y probablemente usted lo ha visto. Por ejemplo, el apóstol Guillermo Maldonado, el apóstol Cash Luna, el apóstol y se me van los nombres. Y, ¿perdón? Nazón, el de la luz del mundo, el apóstol, exacto. Y varios de esos que usted y yo hemos escuchado por ahí. Fíjese, cuando vivía el hermano Pablo Hunter, usted ha oído hablar del hermano Pablo Hunter, ¿no? El hermano que fue el tutor de esta iglesia durante muchos años. Y entonces un día alguien le dijo, oiga hermano Pablo, usted es el apóstol de Casa de Oración, ¿verdad? Y él se regresó y le dijo, el día que tú me veas resucitar muertos o levantar muertos, que tú me veas de verdad que yo sano a los enfermos, resucito a los muertos y hago milagros, ese día tú me puedes llamar apóstol. Porque si hay algo que caracterizaba a los apóstoles era esto, eran las credenciales de los apóstoles, los dones si quiere poner dones señales, eso eran las credenciales de los dones señales. Eso era lo que identificaba a los apóstoles, no la verborrea que tienen ahora, no el hecho de andar estafando a la gente ni de hacerse ricos, eso no era lo que identificaba a los apóstoles. Por eso cuando el Señor todavía vivía, ¿verdad? Él les dio esta autoridad a ellos. Y Jesús envió a sus discípulos a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y esto tuvo lugar antes de que Él muriese en la cruz. Y en la actualidad, ya en tiempos actuales, lo importante no es la sanidad, fíjese. Ya la sanidad no es tan importante, ¿sí? Claro,
aún el Señor sigue haciendo milagros de sanidad, ¿sí o no? Claro, y va a seguir haciendo milagros, ¿verdad? Entonces, al leer cuidadosamente las epístolas o las cartas de los apóstoles, puede verse que aun cuando Pablo tenía el don de sanar, hacia el final de su ministerio, aparentemente no lo ejercitó en absoluto. Usted ahí no lo busque, nada más anótelo en 1 Timoteo 5:23. Se acuerda que Pablo le dijo a Timoteo que tomase un poco de vino para un problema que tenían, ¿dónde? En el estómago. ¿Por qué no lo sanó? Si él tenía autoridad para sanar enfermos. Otro pasaje es cuando Pablo mismo, en 2 Corintios 12:7, dijo tener un aguijón en su cuerpo, y aunque le pidió a Dios que lo quitase, Dios no lo hizo. También en 2 Timoteo 4:20 dijo que tuvo que dejar a su colaborador Trófimo enfermo en Mileto. ¿Por qué no sanó Pablo a su amigo Trófimo? Fíjese, es que Pablo había llegado al final de su ministerio y los dones señales, incluso entonces estaban comenzando a desaparecer de la iglesia en aquellos tiempos, ¿sí? Aparentemente cuando las escrituras se convirtieron en una parte de la iglesia, el don de sanidad no apareció en escena. La autoridad, fíjese, la autoridad se desplazó de la persona a la página de la escritura, o sea, a la palabra de Dios. Hacia el fin de su vida, Juan advirtió que la doctrina correcta era la credencial personal del creyente. La doctrina correcta era la credencial personal del creyente. Vea lo que dice, póngale una marca ahí en Lucas, por favor, y vaya conmigo a segunda de Juan, por favor. A la segunda carta de Juan. Segunda carta de Juan, el verso 10. ¿Lo tiene? Quiero que lo vea para que entendamos el porqué de lo que estamos diciendo. Segunda de Juan 10, ¿lo tiene? Dice, si alguno viene a vosotros y no trae el don de sanidad, ¿eso dice? ¿Qué dice? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Qué dice Gálatas 1:8? Por favor, vaya conmigo. Gálatas capítulo 1, verso 8. ¿Lo tiene? Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabe qué fue lo que cobró más relevancia y más importancia después de la muerte de Jesús? ¿La sanidad o la doctrina? La doctrina. Ya la sanidad dejó de ser importante. Mire, en este tiempo hay muchos lugares donde, hay muchos charlatanes y Dios hace milagros, claro, Dios, dicen que los dones son irrevocables, ¿está de acuerdo? O sea, ¿cuánta gente no ha sido sanada? Yo recuerdo perfectamente cuando venían unos hermanos, en alguna ocasión lo dije, un par de hermanos, un matrimonio venía de Estados Unidos, los hermanos McLaughlin, no sé si algunos los llegaron a conocer, los hermanos McLaughlin. Ellos venían de Estados Unidos y Dios los usaba en sanidad. Dios los usaba en sanidad. Ellos venían y hacíamos le avisábamos a la gente que iban a estar los hermanos McLaughlin, y entonces la gente ya sabía que Dios los usaba en sanidad, y la gente traía a sus enfermos, a sus familiares, a sus amistades. Y mire, un día nos dieron casi las 12 de la noche, desde las 7:20 de la tarde. Un día nos dieron las 12 de la noche, cuando estábamos en la bodega de aquel lado, en la de Tolsá, orando por los enfermos, porque pues ellos pasaban a que los hermanos McLaughlin impusieran las manos sobre ellos, porque Dios les había dado el don de sanidad a ellos. Pero déjenme decirle algo, ¿dónde está toda esa gente?
nunca los volvimos a ver. Nunca los volvimos a ver. Y sabe, dejó de ser importante la sanidad y comenzó a ser más importante la doctrina, la enseñanza, lo que la palabra de Dios nos dice, porque mucha gente fue sanada, pero sin embargo, pues siguen viviendo como quieren, y por eso comenzó a cambiar el aspecto de la enseñanza ahí. Entonces, por eso le digo, la autoridad se desplazó de la persona a la página de la Escritura, o sea, la palabra de Dios. Entonces, vemos a Pablo que, pues, bueno, Pablo ahí, ¿qué pasó, verdad? Dice que ya Pablo, lo que hacía también era lo que enseñaba, más bien la doctrina. Pero vea lo que dice el verso 2, regrese a Lucas 9. Y los envió a predicar. Fíjese, en el verso 1 dice que les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, ¿no? Y luego dice en el verso 2, dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Sí? Entonces dice, verso 3, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Qué tremendo, ¿no? Es evidente que aquellas eran instrucciones específicas para aquellos tiempos. ¿Sí? Vea lo que dice el verso 7. Entonces el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo lo hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. ¿Sí? Herodes había sido el responsable de la prisión y ejecución de Juan el Bautista. Marcos nos relató que él tenía miedo de que Jesús fuese en realidad Juan el Bautista, vuelto a la vida, claro. Y la curiosidad de Herodes le impulsó a querer ver a Jesús. Vea lo que dice el verso 10. Al regresar, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Sí? Esta escena nos proporcionó el ambiente de la alimentación de los 5,000. Él había llevado a los apóstoles a un lugar apartado para descansar, fíjese, pero no tuvieron ocasión de hacerlo. La multitud fue desconsiderada, o sea, la gente llegó. Sin embargo, el Señor en su bondad les recibió, enseñándoles y sanando a los enfermos. ¿Sí? Y vea lo que dice el verso 12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Pues parece que ahí los discípulos se convirtieron en asesores económicos, ¿verdad? De Jesús. Vea el 14. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Al final,
los discípulos hicieron lo correcto, obedeciendo a Cristo. Ve el verso 16. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pescado, 12 cestas de pedazos. Mateo, Marcos y Juan también registraron este milagro. Observemos que Jesús asignó a sus discípulos una tarea que, pregunta, ¿posible o imposible? Imposible, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor les estaba asignando una tarea imposible? ¿Por qué cree? ¿Perdón? No, pero Él estaba asignando una tarea a los discípulos. Denles de comer, denle vosotros de comer. ¿Cuántos panes tenían? ¿Cuántos peces? ¿Era tarea posible o imposible? Imposible. Pero ¿sabe por qué Jesús les dijo que lo hicieran ellos? Porque sabían ellos, sabía Jesús que ellos no iban a poder hacer nada, que Él era el que lo tenía que hacer. Pero esto les iba a ayudar a los discípulos a confiar y a depender de Él. Lo que ellos tenían que hacer era solamente ¿qué? Obedecer. Y es lo mismo que pasa ahora. Vemos a un enfermo de cáncer y la Biblia nos dice, pongan las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y usted puede decir, no, es que esto ya es imposible, la persona ya está desahuciada. Pues sí, es imposible para ti, pero es posible para Dios. Entonces por eso usted y yo no debemos de negarnos a hacer lo que Dios nos manda hacer. Usted nunca limite el poder de Dios, no cuestione el poder de Dios, no limite lo que Dios puede hacer. Muchos están como están porque han limitado a Dios y no le han creído a Dios. Tú no le has creído a Dios que Dios te puede dar un trabajo mejor. Tú no le has creído a Dios que Dios puede restaurar la vida de tu hijo. Tú no le has creído a Dios que Dios te puede sanar de lo que estás enfermo. O sea, porque nosotros mismos lo vamos limitando. Y era lo que estaba pasando. Jesús les estaba pidiendo algo imposible para ellos, pero no para Él. ¿Está de acuerdo? O sea, para ellos era imposible, pero para Jesús no. Entonces, ellos tenían que aprender, los discípulos tenían que aprender, así como usted y como yo, tenemos que aprender que Dios o Jesús siempre le va a pedir lo imposible. ¿Por qué? La razón es evidente. Él quiere realizar la tarea. Señor, no puedo dejar de tomar, Señor. Sí es cierto, tienes toda la razón. Para ti es imposible dejar el cigarro. Para ti es imposible cambiar tu carácter, pero yo lo puedo hacer por ti. ¿De acuerdo? El Señor siempre te va a pedir lo imposible. Deja de tomar, Señor. He intentado de todas formas el dejar de beber, pero no he podido. Tienes razón, pero yo te voy a ayudar. Y probablemente hay algo imposible en tu vida, pero ahí es donde tú tienes que echar mano de la ayuda de Dios. Es donde tú tienes que echar mano de llegar a Él y decirle, Señor, yo no puedo cambiar mi carácter, Señor. Señor, no puedo ser un buen esposo, no puedo ser una mujer sujeta, Señor, ayúdame. Y ahí es donde Dios comienza a trabajar. Por eso, ¿se acuerda cuando Pablo, lo del aguijón, qué le dijo Jesús? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿cuándo? En medio de tu debilidad. Cuando tú eres débil, es cuando tú eres más fuerte. ¿Y sabe por qué? Porque esa misma debilidad nos hace depender de Dios. Y eso es lo que Él quiere, que usted y yo vivamos una vida dependiente de Él, que aprendamos a confiar en Él.
¿Cuántas cosas hay imposibles para ti que no puedes cambiar? Bueno, ya entiendes el por qué. Ya entiendes el por qué son imposibles para ti. Porque Jesús quiere realizar la tarea. Entonces, el Creador, ¿verdad? Dios, que creó los peces en el principio e hizo que el grano se multiplicase en los campos, ahora, por su mandato creador, creó los alimentos para la multitud, para los 5,000. Y esa debe de haber sido la primera vez que muchos en aquella multitud se saciaron. A lo mejor había gente que nunca había quedado satisfecha. Los trozos que quedaron en las cestas no eran restos para tirar, los desperdicios, sino piezas de comida que no habían sido servidas. Dios siempre va a proveer en excedente. Yo ahorita estaba comiendo con los pastores de San Francisco, vinieron, andan de aquí de vacaciones y los invité a comer, ¿verdad? Y nos fuimos a comer y estábamos platicando con ellos. Y entonces él me estaba platicando que está por dejar su trabajo, que ellos sienten que ya es el tiempo de Dios para su vida, para entrar de tiempo completo al trabajo. Y me dice, ¿tú qué me recomiendas? ¿Tú qué me sugieres? ¿Tú qué me aconsejas? Le digo, que obedezcas a Dios nada más. Que si Dios te habla y te dice, es el tiempo, es tu tiempo para dedicarte de tiempo completo, que tú le creas a Dios y que no lo cuestiones. Que no lo cuestiones, que no dudes, que obedezcas nada más. Le digo, mira, a mí mucha gente me dijo cantidad de tonterías, que no iba, que no, si Dios no me sostenía, y que si no me pagaban, y que si no esto, y que si no lo otro, y que si no aquí. Le digo, pero ¿sabes qué? Yo cerré mi oído a todo lo que la gente me decía. Mucha gente me aconsejaba que yo no dejara mi trabajo y que no entrara de tiempo completo a servir al Señor. Yo cerré mi oído y yo solamente escuché una voz, y esa voz fue la voz de Dios. Y yo decidí obedecerle junto con mi esposa. Yo hablé con mi esposa y mi esposa me dijo, ese ha sido el anhelo de mi corazón, que tú sirvas a Dios de tiempo completo. Yo estoy de acuerdo contigo. Y yo le dije, puede ser que nuestra manera de vivir cambie, hablando económicamente, y ella me dijo, no me interesa, porque Dios siempre va a ser suficiente para mí. Teniendo a Dios, lo demás no me importa. Y déjeme decirle algo, Dios ha sido más que suficiente, no suficiente, más que suficiente. Y sabe, y lo vemos en la alimentación de los 5,000, o sea, dice que la gente quedó satisfecha. Yo creo que estaban allí, ¿verdad? Oye, otro pedacito. Ay, no, espérame, no, ya no. Es más, hablo y se asoma el pescado todavía, ¿no? Que traigo aquí. No, ya no. Oye, ándale, te hago una torta de pescado. No, ya ni me menciones porque estoy a reventar. Y sin embargo, Jesús hizo el milagro, quedaron satisfechos y aún así sobró. ¿Sabes? Jesús, cuando Él viene a tu vida, Él no te va a dejar satisfecho, te va a dejar más que satisfecho. Pero tú tienes que creerle. Siempre, Él siempre viene y viene en abundancia. Por eso se acuerda Juan 10:10 cuando dice, el ladrón viene para matar, para robar, para destruir, pero yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida qué? En abundancia. Por eso yo no concibo un cristiano mediocre. Yo no concibo un cristiano mediocre y que medio la pasa, medio sobrevive con una cara de limón. El limón tiene cara de más contento que él. Él le chupa limón y el limón es el que se arruga. Yo no concibo un cristiano con toda la cara así de mal pagado, malhumorado, todo el cristiano así. ¿Dónde está la vida abundante? ¿Dónde está? Dios es más que abundante y lo vemos ahí. Entonces, esa era la parte, ¿no? Entonces, quedaron muchos trozos, quedaron muchos restos que estaban ahí
Él siempre provee en excedente. Vea lo que dice el verso 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, ¿sí? Estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Fíjese la respuesta de Pedro, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, ¿no? Entonces, qué tremendo, ¿no? O sea, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, verso 22, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús les estaba preparando nuevamente para su muerte ya próxima, pero destacamos que nunca menciona su muerte sin citar también su resurrección. Vea lo que dice el verso 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, dice, y sígame. ¿Sí? Y dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Ahí está. ¿Quién se avergüenza de él? Aquí el Señor no estaba poniendo una nueva condición para la salvación, no, sino definiendo la posición de los que han sido salvados. Observemos la frase que él dice, el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre. ¿Qué clase de cristiano eres tú en este tiempo? ¿Qué clase de cristiano eres tú hoy? ¿Eres uno de los que le sirve e intenta honrarle? Es una pregunta importante y mire, incisiva para estos tiempos. ¿Qué clase de cristiano eres tú? Dice el verso 27, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Qué tremendo, ¿no? Simón Pedro interpretó para nosotros este versículo. Sí, dijo que él vio el reino. ¿Dónde lo vio? Pedro estaba con el Señor en este monte y fue un testigo de lo que allí ocurrió. ¿Se acuerda? Que ahí en 2 de Pedro 1:16 al 18, anótelo solamente, no lo leemos ahorita. Ahí en 2 de Pedro 1:16 al 18 que dice: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo Cristo. Bueno, vaya conmigo a leerlo, ya lo anotó, vaya conmigo. Póngale una marca, Lucas. No quería tardarme, pero bueno, vamos a leerlo. 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro 1, verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Sí? Y déjeme ver qué otro versículo es. Verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Cuando estaban en qué? En la transfiguración.
¿sí? Vaya conmigo, regrese a Lucas capítulo 9, por favor. Lucas 9, dice el verso 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Sí? Fíjese, como 8 días después, ¿verdad? La palabra transfiguró proviene del griego metamorfón o metamorfosis. Lo que ocurrió fue como la experiencia de la oruga que se introduce en el capullo, ¿verdad? Del cual sale como una hermosa mariposa. La transfiguración no expuso la deidad de Cristo, sino su humanidad. La transfiguración es la meta de la humanidad. Cuando vemos al Señor Jesucristo transfigurado en el monte, estamos contemplando exactamente lo que va a tener lugar el día en que seamos recogidos de este mundo. Los muertos resucitarán y los que viven serán ¿qué? Transformados, dice la palabra. Es decir, que pasarán por una metamorfosis. Entonces todos seremos llevados a la presencia de Dios. Y el verso 29 no quiere decir que una luz brilló sobre él como un foco, sino que la luz irradió de su propio cuerpo hacia afuera. ¿Sí? Verso 30. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ahí aparecieron Moisés. ¿Qué representaba Moisés? La ley. Moisés era el representante de la ley y Elías el representante de los profetas, que daban testimonio de él, de Jesús. ¿De qué hablaban? ¿De qué hablaban? Dice estos versículos, de la muerte de Cristo, de la próxima muerte de Cristo. ¿Sí? Era lo que estaban hablando. Entonces, qué tremendo, ¿no? Imagínense ese tiempo, esa ilustración, esa parte de la transfiguración ahí, y ellos viendo todo, ¿no? Entonces, qué tremendo, la verdad. Verso 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Oiga, qué cómodo, ¿verdad? Estaba viendo la gloria de Jesús ahí y dice: oye, pues ¿por qué no hacemos aquí 3 enramadas, no? Aquí, vea lo que dice, ¿no? Entonces, verso 34, mientras él decía esto, o sea, Pedro, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Qué tremendo, qué tremenda experiencia Dios les permitió vivir. Y sabe, ahora usted y yo podemos tener experiencias con el Señor cuando tenemos esos tiempos con Él, cuando oramos, cuando clamamos y cuando la presencia de Él viene a nuestra vida de verdad. O sea, qué tremendo. Pero ¿sabe qué? Nos la perdemos porque estamos más afanados en tantas otras cosas y no tenemos ese tiempo para Él, para escuchar, para que nuestro oído esté receptivo, y nos conformamos con cualquier cosa. Y así, fíjense, después de todo lo que habían visto, este pasaje que sigue, el del muchacho endemoniado, qué tristeza de verdad. Después de todo lo que los discípulos habían visto, de todo lo que habían participado andando con Jesús, ya habían pasado por la alimentación de los 5,000, ellos habían visto cómo Jesús había multiplicado los panes y los peces, la verdad, y sin embargo llega esta escena, y la verdad es una escena que de verdad, qué tremendo, ¿no? Y es
Es como cuando muchos cristianos que han experimentado la gloria de Dios, ¿verdad? Y que han participado a lo mejor en algún ministerio y han visto la gloria de Dios y cómo Dios los ha usado y han visto milagros y sanidades y han visto todos y después caen en una apatía, ¿verdad? En algo así como que, bueno, mire lo que sigue, ve este pasaje. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Fíjese lo que dice el verso 40, ese verso. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, ¿y qué? No pudieron. No pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Yo imagino que las palabras de Jesús no eran muy suaves en ese momento, ¿no? Yo no imagino a Jesús, ay, generación, estos cuates incrédulos, perversos, ¿hasta cuándo los he de soportar? Yo no imagino a Jesús ahí, yo imagino a Jesús con un carácter ahí diciendo, híjole, ¿qué onda? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Y le dijo: trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Sabe? En esa palabra, en el verso 41, cuando dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? De acuerdo a los estudios, dicen que era una palabra de frustración. O sea, hubo una frustración en Jesús al ver la actitud de sus discípulos. Y sabe, vea cómo se contrapone el verso 1 con el verso 40. Vea el verso 1. Dice, del capítulo 9, habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Pregunta: ¿los discípulos tenían poder y autoridad para haber echado fuera el demonio de ese hijo? ¿Qué pasó? Incrédula, dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? Y sabe, yo creo que la misma frustración es para el día de hoy. La misma frustración es para el día de hoy, de que usted y yo hemos visto cantidad de milagros y estamos ahí. De veras. Y sabe, y es verdad, ¿no? O sea, sabemos que la carne está viva. Mientras estemos vivos, usted y yo tengamos vida, la carne también va a estar viva. ¿Está de acuerdo? Y la carne aflora en cualquier momento. Mire, el viernes, yo acabo de regresar anoche, regresé de Arizona, fui a Casa de Oración Phoenix, y el viernes volamos mi esposa y yo. Miren, nunca me había tocado en todas las veces, y vaya que ya son muchas las veces que hemos volado, nunca me había tocado una turbulencia como la que nos tocó. Se volteó el avión así de lado, mire, iba así, y haga de cuenta que iba con lo empedrado, y luego de repente así el avión se la dio, así, ¡ay! No, se sintió, pero tremendamente, ¿no? Y pues todo el mundo gritó, ¿no? Ahí, híjole, se sintió mal, pero ¿sabe qué? La carne se empieza a aflojar y empieza
y le abre la puerta a los temores y le abre la puerta a los malos, a los pensamientos ahí, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Y mis hijos, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Y sabe qué? Yo me fui a la palabra. Mi esposa no, mi esposa, ella descansa en el Señor de una manera impresionante. Ese tipo de cosas no. Yo iba despierto, yo iba leyendo precisamente porque en la tarde tenía ya la reunión. Y yo iba despierto y mi esposa no, ella tranquila. Y yo comencé a orar y le decía, Señor, yo sé que tu palabra dice que los pensamientos que tú tienes para nosotros son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Si el avión se cae, yo me voy contigo y te voy a servir. Y si el avión llega, de todos modos te voy a servir. Ya sea que vivamos o ya sea que muramos, somos del Señor. Y dije, Señor, ahí estoy. Y sabe, comencé a experimentar un descanso. Y yo le decía, Señor, yo volteaba a ver la ventanilla y no, pues íbamos a 11,000 metros. 11,000 metros, imagínense. Entonces, tú veías y tú decías, no, aquí se cae el avión y no queda ni para un examen de laboratorio. No, para nada. Y sabe, en esos momentos cuando va todo eso así, lo único que sostiene es la mano de Dios. ¿Está de acuerdo? Pero es donde uno tiene que confiar. Y se sentía horrible. Pero decía, Señor, pues si este es el último día, pues está bien. Pero déjeme decirle algo. Es esa parte cuando comenzamos a tener duda, que decimos, oye, espérame, de cuántas, imagínese, a mí se me venía, ¿no? Y estos pensamientos que le voy a decir, el Señor me recordaba y me decía, ¿de cuántas te he sacado adelante? ¿Cuántas peores has estado? Y sin embargo, ahí estás. Y luego imagínense que comenzamos a dudar de que Dios lo pueda hacer. Bueno, es lo que pasó con los discípulos. Ellos tenían poder y autoridad para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos. Y el padre llegó con ellos buscando la necesidad y dijo, quiero que oren por mi hijo está mal. Y los discípulos no pudieron. Jesús se da cuenta y se enoja, se frustra. Es decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Generación perversa e incrédula. Y déjenme decirle algo, muchos de esta generación, hablando de cristianos, los que no conocen a Dios, pues no, a ellos ni los podemos meter en la lista, pero los que conocemos a Dios, todavía formamos parte de una generación incrédula y perversa después de ver todo lo que hemos visto en el caminar. ¿Hasta cuándo? Que Dios le bendiga. Aquí nos quedamos.